Y ya instalados en el comienzo de la segunda semana de este año nuevo, la pregunta que tenemos los mexicanos es ¿cuáles son las perspectivas para el 2019 en los ámbitos político, social, económico? Tenemos nuevo presidente, nuevas propuestas. ¿Qué nos depara? Como siempre recibimos con mucho cariño y con mucho amor a nuestra politóloga Leticia Calderón Chelius, quien es investigadora del Instituto Mora, con sus análisis y juicios sobre el tema. Muchas gracias. ¿Cómo te la pasaste, mi queridísima amiga Leticia? Pues muy bien, rico, vacaciones con la familia y eso es lo importante, pues afortunadamente bien con salud. Yes. Qué bueno, bendito sea Dios. Oye, cuéntanos, hay muchas perspectivas donde la gente está muy ilusionada con el nuevo gobierno, con lo que viene, con las propuestas, en fin. ¿Por dónde empezamos? ¿De qué nos depara para los próximos 6 años o para este año, el 2019? Oye, para cómo va gobierno? López Obrador para el próximo mes, ¿no? Para el próximo mes, para el próximo, rápido. Porque va a una velocidad supersónica y yo creo que ese sería el primer elemento. Ver que en un primer mes han pasado una cantidad de cosas increíbles que corresponderían casi a un periodo, bueno, mucho más largo. Así es. Y que en ese sentido, bueno, pues sí creo que se van perfilando algunas de las cosas que se habían anunciado, pero ahora sí ya bajadas con claridad. Algunas pues van a atorarse ahí, se van a quedar. Por ejemplo, hay temas que, aunque se hayan abierto, tipo lo del aeropuerto, exacto, pues obviamente va a ser un debate que nos va a acompañar por mucho tiempo. Por lo menos unos 3 años, ¿no? Por lo menos va a estar ahí en el estire y el afloje, a lo mejor no con la contundencia de que si cerró ya no va a ser una obra que se va a realizar, pero ese estire-afloje yo creo que va a ser parte de la agenda, no va a dejar de ser. La otra que obviamente llegó para quedarse y va a ser la primer gran batalla que se libra es este anuncio contra el huachicoleo. Ay, sí, el huachicoleo VIP, ¿no? Más bien que porque estamos hablando de algo que los mexicanos pues siempre hemos sabido. Lo de litros de a litro es hasta de broma. Lo que pasa es que no le habíamos puesto nombre, que es el huachicoleo. Bueno, y no es lo mismo que lo digamos nosotros los ciudadanos a que lo diga la autoridad y menos el señor presidente. Exacto. Entonces yo creo que eso es parte de la retórica que anuncia los cambios y por lo menos es desde la perspectiva con la que se instauró este gobierno y con la que finalmente se aprobó. Y fíjate que ahí hay un elemento interesante. Tú hablabas de optimismo y a mí me llama la atención porque estuve revisando algunas estadísticas y efectivamente es interesante, pero 69% de los mexicanos están muy optimistas respecto al futuro. Exacto. Y eso es, mira, en cierta forma es tranquilizador, porque sí permite que avancen cosas y que se empiecen a mover algunas de las cuestiones que obviamente tendrán muchas resistencias. Digo, tocamos fondo, en este país hemos tocado decirle fondo. A la gente que cada sexenio hay cambios, hay despidos, hay renovación de gente, como son cosas naturales de alguna manera, aunque no las veamos quizás así, pero se dan cada 6 años, ¿no? Sí, tal vez no se dio con la contundencia que se está dando ahora, porque es más notorio, porque las redes sociales, ya se nos olvidó, ya las naturalizamos, pero en realidad las redes sociales están ahí permanentemente ya en la vida de todos nosotros, sí, ¿no? Y hace 6 años, aunque ya había, si tú quieres, obviamente el Facebook, el Twitter, sí, no con esta, no era tan contundente. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las que yo también diría es los cambios locales. Y eso aquí, para nosotros, desde el ombligo de la luna, es muy importante porque efectivamente pues cambió el grupo, cambió el discurso, cambiaron las propuestas e incluso el estilo de gobernar. Claro, ¿no? tenía que ser, ¿no? Digo, tenía que ser, era obligado. Además, por primera vez tenemos una gobernadora de la Ciudad de México que es mujer electa. Así y es. En ese sentido, bueno, trata la doctora Sheinbaum de imprimir su toque, la parte que ella quiere que se quede como su sello. Y una de las cosas es que está ya recibiendo a la población, me parece que los lunes. Está buenísimo, la gente está encantada, la gente va con mucho gusto, la reciben muy bien. Bueno. Le dan a lo mejor 5 minutos, pero 5 minutos suficientes para poder escuchar y para poder ir resolviendo situaciones, ¿no? Fíjate que yo creo que eso, más allá de qué tan eficiente pueda ser, ¿no? Sí. Yo creo que que lo es. Que digo, ¿no? Que puede serlo, pero también pues ni que fuera de que, a ver, ahorita me lo resuelve y a veces las necesidades de tanta gente multiplicadas por millones, pues no se pueden resolver tan fácil, pero manda una señal de cercanía frente a gobiernos de los que veníamos, pues con mucha más distancia. Incluso recordarás un presidente en su momento, Peña Nieto, que no daba conferencias de prensa. Entonces, bueno, acá ya el asunto es que el presidente López Obrador da diario conferencias de prensa y dices, bueno, es el otro extremo. Claudia Sheinbaum recibe a la gente, a todos los escucha. Digo, claro, al principio fue como un caos porque todo el mundo quería entrar y todo el mundo, pero ahora ya
se está haciendo de manera paulatina, pero se está escuchando y eso es lo que la gente quiere. Sí, y también esa es la otra, que están informando, porque mucho de la especulación que en México hacemos siempre, ¿no? Nos encanta esta parte del chismorreo de lo que está pasando en política, por ejemplo, ahora con el accidente terrible que hubo en Puebla. Sí, bueno, la cantidad de especulación, pero lo que es interesante es oír en boca de la propia presidencia y de los funcionarios, pues sus versiones. Claro. Y el seguimiento del caso, que eso le quita un nivel de tensión a lo que estamos acostumbrados los mexicanos, lo mismo que con el tema de lo que puede ocurrir en la ciudad, que si se va a dar o no, que si se despidió o no a gente, pero que la propia autoridad sale y dice su versión. Podemos estar a favor o no, pero sale y dice una versión, y creo que eso es parte de los cambios que estamos ya viendo en este primer periodo, ¿no? Así es, y que en todos los sexenios es lo mismo, sea del partido que sea, ¿no? Sí, pero te digo, yo creo que justamente no se habían dado con esta contundencia, además porque habían sido cambios relativamente tersos, porque había más o menos una línea que coincidía en términos de política, que no es la que ahora se tiene, es una línea muy radical, simplemente los discursos que nos tienen a todos temblando el tema de la austeridad, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo vienen todos esos ajustes? Pues obviamente es algo de lo que nunca se habló antes. Así es. ¿Sabes cuándo se habló de ese discurso? Con Miguel de la Madrid. Con la cuestión de la corrupción y de toda la renovación moral. Ese es discurso muy ochentero, que pues obviamente la mitad de la población de este país ni había nacido. Oye, Leti, lo que más nos preocupa, el tema de seguridad, ¿cómo lo estás viendo? Mira, la convocatoria que están haciendo para llevar a la gente a la ese es un tema muy delicado. Yo creo que aquí los expertos están abriendo focos muy interesantes de tensión, de presión, de poner el foco rojo en asuntos que les parecen. Yo he seguido con mucha atención porque me parece que ellos marcan cuestiones que sí tiene la autoridad que darnos claridad sobre eso. Ahora, yo sí creo que lo que pasa es que desde presidencia, en un sentido muy amplio, se encontró el diagnóstico era una cosa y la realidad era otra, evidentemente completamente diferente. Y también nosotros hablando desde la Ciudad de México tal vez tenemos una visión, pero la gente que está en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sinaloa, es muy probable que tiene una visión de lo cotidiano también diferente, y a mí me parece que sí es muy oportuno que el debate se dé, que no se manipule en el sentido de que ya se tomen decisiones. Obviamente este llamado ya a inscribirse incluso a la Guardia Nacional, pues sí, no abona en el sentido de que ya avanza con una propuesta que se entiende que se está discutiendo. En la Cámara, en las cámaras. Exacto. Pero a mí, ¿sabes qué sí me gusta? Que se haga presión, que se discuta, y quienes saben mucho del tema pongan ahí sus perspectivas y sus opiniones. Que se vea, ¿no? que ya se está trabajando sobre eso, que ya está encima y que no solamente fue una propuesta, sino que ya se está caminando, lo apruebe o no todavía bueno, la Cámara eso alta, ¿no? y la realidad, Jazz, es que yo creo que los dos temas más sensibles para todos, no importa el lugar del país donde te encuentres, es efectivamente lo de seguridad y el otro, el de economía. Exacto. Que en ese sentido nada más les recuerdo, hoy tenemos los indicadores del peso respecto al dólar, pues más prudentes de los últimos años. Exacto. Entonces también son buenas señales porque por lo menos no se ha desbancado la economía en la perspectiva que pues se podría haber pensado que iba a ser un inicio de año, siempre lo es. La famosa cuesta de enero ya está es dicho, ¿no? Para todos, pero a mí me parece que en ese sentido sí les auguro, porque lo percibo como un año y sobre todo ahora sí que casi poniendo aquí mi bola de cristal que no lo es tanto, pero sí creo que va a ser un año muy cargado en términos de política, no solo por el estilo del presidente López Obrador, sino porque una parte de la legitimidad política que él va a tener y va a obtener es mostrándonos todo lo que los mexicanos hemos sabido por mucho tiempo, pero que ahora desde la presidencia y abriendo los archivos secretos, pues van a poder hacer públicos. Y por eso también tantas resistencias de tantos grupos, ya. Oye, yo creo que eso vamos a verlo. Hay un tema muy importante que yo creo que fue muy claro cuando habló de las culturas y no de la cultura. Luego entonces, él le está dando prioridad a través de la secretaria de Cultura a las culturas, a nuestras culturas, no en general a la cultura, pero las culturas de nuestros pueblos indígenas, sobre todo, y creo que ha sido muy claro, y creo que la gente que está dentro del mundo de la cultura no lo entendió así, ¿no?
Fíjate, es muy interesante cómo lo manejas y también creo que abona una visión mucho más plural del país en el sentido de lo Así es. regional, porque Exactamente. también, digamos, reconoce la diferencia que puede haber en el sentido de la identidad, la manera como se Exacto. crea y se recrea lo cotidiano fue muy en cada claro. lugar. Es muy interesante esa observación y también, por ejemplo, ahora, los primeros inicios de estos que te decía yo, casi su primer informe de gobierno del primer mes, ¿no? Es todo lo que se hizo ya en la zona fronteriza, en el norte del país. Bueno, realmente es un cambio muy importante en términos de ampliar esta zona libre y además multiplicar ahí sí. Acuérdate, estamos empezando con un nuevo salario mínimo histórico después de casi 30 años, Así es. nuevas oportunidades en términos de pensiones y de ayudas que complementan apoyos que ya se tenían, que también deben de tener un impacto a mediano plazo. Esto va a tener Claro. un potencial político muy importante, ya. Leti, tenemos un minuto para que hagas una conclusión general. Mira, yo creo que el 2019 va a ser un año muy movido, políticamente va a haber noticias muy fuertes y yo creo que no hay que espantarnos, hay que darle tiempo porque además las Exacto. cosas van a tener que ir tomando su camino para que cristalicen, tipo lo que estamos viendo ahorita con lo de la gasolina, pero Exacto. auguro un año que puede ser muy positivo y sobre todo, si mantenemos el optimismo y la idea de que el país necesita cambiar, más allá de que estemos o no de acuerdo en muchas formas personales, en muchas formas que está tomando y decisiones del gobierno, creo que es para todos muy claro que el cambio era obligadísimo, Jazz. Así es. Muchísimas gracias, mi querida Leti Calderón Cheliú. Si la quiere buscar, quiere saber pues su análisis político, que además es muy bueno y muy prestigiado, lo encontramos en tus redes sociales. ¿Qué es? ¿Qué son? Bueno, Leti Chelius, Así es. y Muchísimas ahí nos gracias. vemos, y si no, bueno, profesora investigadora Aquí va a del estar. Instituto Mora. Así es. Muchísimas gracias, Leti, querida.